abordaremos los aspectos claves sobre los temas fiscales y tributarios, enfocados en la optimización de la retención de la fuente para sus empleados y para ustedes mismos. Antes de comenzar, queremos agradecerles por su participación el día de hoy y recordarles que pueden ingresar a nuestra página web www.hollandhouse-colombia.com, donde podrán ver los próximos eventos. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y los invitamos a seguirnos y activar sus notificaciones para que estemos conectados en este y muchos más eventos. Quiero recordarles también que este chat está habilitado para que realicen sus preguntas y sean resueltas al final de la presentación. Por otra parte, el día de mañana recibirán en sus correos las memorias del webinar, donde podrán encontrar la grabación y los slides que se mostraron. Este webinar es presentado y organizado por uno de nuestros afiliados Global Gap y Holland House Colombia. Les presentamos a nuestras dos panelistas. Primero, Becky Cardoso, que cuenta con 15 años de experiencia y es socia fundadora de Global Gap. Cuenta con un Executive MBA de la Universidad Javeriana y Temple University. Es auditor bajo normas internacionales de auditoría. Cuenta con un certificado en NIC-AK y es auditor de control interno. Por otra parte, nuestra panelista Clara Liliana Niño, que cuenta con 28 años de experiencia, es líder de impuestos de Global Gap, abogada de la Universidad Católica de Colombia y es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Es certificada también como oficial de cumplimiento de la Universidad Javeriana y es asesora legal y tributaria. Entonces, bienvenidas Becky y Clara, el espacio es de ustedes. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tu presentación. Mi nombre es Clara Liliana Niño. Efectivamente, he tenido la fortuna de trabajar en esta área de impuestos, de asesoría tributaria, legal y tributaria durante pues ya un largo tiempo, lo que me ha permitido un constante aprendizaje y en este momento queremos compartir con todos ustedes ese conocimiento y pues también recibir nuevas inquietudes y pues continuar en ese constante enriquecimiento que es el tema tributario. Becky. Tienes tu micrófono apagado. Gracias. Estaba diciendo que buenos días, Liliana, a todos. Muchas gracias a Holland House por darnos este espacio. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra presentación y les vamos a comentar la agenda del día de hoy. Vamos a primero abordar todos los conceptos que tienen que ver con los ingresos de cada uno de ustedes, pagos de tipo salarial, no laboral y laborales. Digamos que hay dos temas súper importantes nuevos que vienen con la reforma tributaria, que son los ingresos en especie, y también vamos a hablar un poco de los dependientes y finalmente de los independientes, de las personas independientes que prestan sus servicios a las compañías y pues tienen otro esquema tributario. Entonces, esos son los temas que tenemos para el día de hoy. Entonces, mi primera pregunta para Liliana y es, yo como, digamos que yo como empleada, ¿cómo empiezo a entender cuáles son de todo lo que me brinda la empresa, cuáles son los ingresos que son parte del cálculo de mi retención en la fuente, cuáles no y qué cambios hemos tenido, Liliana? Entonces, ese sería nuestro primer tema. Bueno, Becky, muchas gracias por tu pregunta. Primero que todo, en materia de retención de la fuente es importante tener en cuenta que independientemente de cómo se denomine el ingreso que perciba el trabajador, siempre será base de retención en la fuente. Lo que hace, digamos, hay una discriminación en la norma es en cuanto a qué constituye salario y qué no constituye salario. Pero independientemente de que sea constitutivo o no de salario, siempre será base de retención en la fuente porque digamos que la parte constitutiva o no constitutiva del salario es desde el punto de vista legal y para los efectos de las prestaciones sociales, de la liquidación de los aportes parafiscales y la parte tributaria es lo que tiene que ver con la retención de la fuente. Entonces, ¿qué constituye salario para cada uno de nosotros? Primero, hablamos de todo lo que recibe el trabajador y eso nos remitimos más a la norma laboral, que es el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Eh, perdón, es todo lo que recibe el trabajador
con ocasión de la prestación de sus servicios, de la contraprestación por prestar un servicio. Puede ser, ese salario puede ser en dinero o en especie. Si es en dinero, puede ser, sabemos que existe el salario integral o el salario ordinario. Entonces, fíjense que ahí ya empiezan a darse una serie de matices que son importantes en el momento de liquidar o de establecer la parte constitutiva de salario, cómo se maneja el tema de la retención de la fuente. Em, Cuando hablamos de salario en especie, la norma sí es muy específica en cuanto a máximo porcentaje que puede ser tenido como salario en especie. Tenemos que si el ingreso del trabajador es un salario mínimo, el máximo porcentaje de poder ser constitutivo como salario en especie o poderse pagar como salario en especie es el 30%. Cuando el salario es superior a un salario mínimo, puede ser hasta el 50% y pues de todas formas todo eso debe estar previamente convenido con el trabajador y generalmente lo que uno recomienda es que esté por escrito. Em, También serán constitutivas de salario las primas permanentes que se le paguen al trabajador, los sobresueldos, las bonificaciones habituales, esas bonificaciones que de pronto se pagan por cumplimiento de metas. Yo recuerdo que en el pasado es una sentencia bastante antigua, es una sentencia como de 1980 y algo, de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en donde se hacía el estudio de qué se debería entender como habitualidad para efectos de que una bonificación sea constitutiva o no sea constitutiva de salario. Y en su momento lo que la Corte decía es, independientemente de que el empleador le pague esa bonificación por cumplimiento de metas todos los años, eso ya lo hace como constitutivo de salario. No es la habitualidad dentro del tiempo, digamos, dentro del periodo grabable o dentro del año, sino es como la intención que tiene el empleador de pagar esa bonificación. Entonces, esa parte es importante tenerla en cuenta porque si de pronto nosotros no lo tenemos muy clara, nuestros amigos de la UGPP sí la tienen muy clara y ellos sí apuntan un poco en sus revisiones, en sus fiscalizaciones a verificar esta clase de pagos, cómo se están manejando desde el punto de vista legal y pues la consecuencia, no solamente la liquidación de los aportes, sino también pues le transmiten las inquietudes a la DIAN pues para efectos de eventuales procesos de revisión. En cuanto al salario variable, que constituye también esa parte salarial, tenemos las horas extras, los porcentajes de ventas y las comisiones, que esos son valores que se le pagan, por ejemplo, a trabajadores comerciales, que se le paga una comisión dependiendo, digamos, como se establece como un horario, como un mínimo garantizado durante un periodo determinado y a partir de cierto momento es el valor, un valor determinado que lo acuerdan las partes más las comisiones por ventas o los porcentajes de ventas que se le pagan a algunos trabajadores que desarrollan alguna actividad comercial dentro de sus funciones. Eso es lo que constituye salario. ¿Qué no constituye salario? Eh, Aquellas bonificaciones que por mera liberalidad entregue el empleador al trabajador, pero acá lo importante es que sea previo acuerdo. Previo acuerdo es que esté registrado en un documento, es decir, en un otro sí, como no constitutiva de salario. Eso es fundamental, es muy importante que esos rubros que se pagan como no constitutivos de salario estén especificados como no constitutivos de salario. Las gratificaciones ocasionales, la participación en utilidades, esa es una modalidad que se ha venido promoviendo mucho para determinados clases de ejecutivos, por ejemplo, que les dan participación en utilidades a cambio, digamos, como una bonificación o como un pago por fidelización em, o por buen desempeño. Las primas extralegales, la alimentación, habitación y vestuario, pues eso definitivamente es no constitutivo de salario. Recordemos que este tipo digamos, de alimentación, habitación, vestuario está enfocado más a las dotaciones que se le deben pagar a los trabajadores, por ejemplo, el tema de vestuario, la alimentación o la habitación son aquellos rubros que se pagan que no son constitutivos del salario que se le pagan a la generalidad de los trabajadores, que, por ejemplo, recordemos los bonos canasta, que esos están establecidos en la norma tributaria como no constitutivos de salario y que disminuyen la base de retención de la fuente.
Em, los gastos de representación definitivamente no constituyen salario porque es un gasto que se le entrega al trabajador y que es cuando va, por ejemplo, una cena de negocios, un almuerzo de negocios, va, digamos, va como cara visible de la organización. Entonces, esa parte no es constitutiva de salario. Los medios de transporte tampoco son constitutivos de salario en cuanto a cuando el trabajador debe trasladarse a un lugar diferente al habitual donde presta sus servicios, esa parte que se le entrega como medios de transporte para trasladarse de un sitio a otro será no constitutivo de salario. Los elementos de trabajo claramente no son constitutivos de salario, los auxilios entregados expresamente como no constitutivos de salario, pero acá importante que tengamos en cuenta que la ley 1393 de 2010 estableció una limitación a ese porcentaje que debe ser o que puede ser tomado por las organizaciones como no constitutivas de salario. Estamos hablando de que máximo el 40% del ingreso puede ser no constitutivo de salario. A partir de ese porcentaje ya lo tendremos como ingreso grabado y por lo tanto sujeto para todos los efectos a retención de la fuente y más que retención de la fuente, como base para liquidar las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social y para fiscales. Bueno, Liliana, acá tenemos una inquietud que siempre nos comentan en general nuestros clientes y es cuando hablamos de las bonificaciones, gratificaciones ocasionales y demás, ¿sí? Te voy a plantear dos casos que son los que usualmente más nos pasan y es, am, digamos que tenemos los gerentes que reciben su bonificación por su desempeño anual, lo reciben solamente una vez al año y hacen un acuerdo de que definitivamente ese es un pago no salarial, ¿sí? Pero la pregunta ahí es, ¿eso sería base de la retención en la fuente y parte de los ingresos de este tipo de trabajar para la compañía? ¿Cuál es nuestro comentario en ese sentido, que es como uno de los casos más comunes que tenemos? Sí, Becky, tú lo has dicho, definitivamente las bonificaciones que se le pagan pues a los gerentes o que se le pagan a determinados trabajadores de manera anual por cumplimiento de metas o una bonificación porque a la compañía le fue muy bien y pues quiere como recompensar a los trabajadores de alguna manera, esa bonificación primero deberá estar mediante otro sí establecida como no constitutivo de salario para que no afecte todos esos pagos salariales o pagos a partir de los cuales se liquida, por ejemplo, los aportes para fiscales, los aportes al régimen de seguridad social en pensión y en salud. Eh, y adicionalmente, independientemente de que sea no constitutivo de salario, va a ser un ingreso laboral sometido a retención la fuente. Entonces, digamos que eso es, digamos, la gran diferencia. El hecho de que sea no constitutivo de salario para efectos legales no significa que sea un ingreso no grabado para el trabajador. Siempre va a estar formando parte de los ingresos que hacen, digamos, que se establecen para liquidar o para determinar la base de retención de la fuente. Perfecto. Entonces, digamos que en esa dirección vamos a empezar a mirar qué elementos hacen parte de esa base y cómo logramos optimizar el cálculo de la retención en la fuente en este sentido para el ingreso a los trabajadores. Y ahí vamos con em, nuestra siguiente pregunta y este cálculo que nos muestra que, digamos que es el resumen de lo que acaba de mencionar Liliana, perdón un segundo, en referencia a los límites que no, digamos que al límite del 40% del ingreso del trabajador y los pagos por concepto de alimentación, hay un límite. Ese límite son de 13 millones, como lo ven en esta gráfica, y el límite mensual también tiene un valor. Entonces, todo esto debe ser calculado por el área financiera y contable de sus compañías y hace parte de la planeación que la compañía puede iniciar a tener en este sentido. Bueno, vamos a mirar todos los elementos. Entonces, cuéntanos un poco
Liliana, todos los elementos que empiezan a ser parte de la retención en la fuente sobre ingresos laborales. Ok, bueno, antes quiero hacer como un paréntesis para, digamos que el tema de retención a la fuente, como sabemos, es un pago anticipado de su impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la retención a la fuente? Que cada trabajador de manera mensual vaya pagando un pedacito de lo que va a ser su impuesto en el momento en que presente su declaración de renta de ese periodo grabable en el año siguiente. Entonces, acá lo que vamos a tener es un tema de flujo de caja, de liquidez. Lo que uno recomendaría, pues ahorita viendo que tenemos como, vamos a darnos cuenta que tenemos una limitación por acá, otra limitación por allá, que de pronto, ¿qué tan práctico es que disminuyamos nuestra base lo suficiente, de manera que pues no me practique una retención en una fuente tan alta? Pero eso es un tema de liquidez, me genera liquidez durante el año, pero al final del año, cuando yo hago mi declaración de renta al año siguiente, voy a tener que pagar un impuesto alto y recordemos que ese impuesto se paga en una sola cuota o se puede pagar en varias cuotas, pero digamos que tendremos que pagar intereses moratorios. Entonces, como más para que tengamos como presente esta parte de por qué es bueno hacer planificación para disminuir la base de retención de la fuente, pero siendo razonables en esas disminuciones. Bueno, entonces, ¿qué hace parte de la base, digamos, de ese gran conjunto de elementos? Primero, todos los pagos grabables con el impuesto sobre la renta que establece el artículo 26. El artículo 26 básicamente lo que nos dice es que todos los pagos que constituyan un incremento neto del patrimonio son ingresos grabados. Incremento neto del patrimonio es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un ejecutivo, una persona extranjera que viene a prestar su servicio en Colombia, que es contratado por la sociedad colombiana y la empresa o la sociedad le dice, bueno, usted viene a prestar su servicio acá durante un periodo determinado, nosotros le vamos a proporcionar la vivienda. Entonces, no va a tener que pagar el arriendo, lo vamos a pagar, lo va a asumir la compañía. Ahí, digamos que son temas, yo sé que me meto como en temas como muy álgidos, pero es importante en esos casos si hacer una debida planificación para efectos de que el gasto sea deducible para la compañía y que se trabaje de manera adecuada en el caso del trabajador. Como el trabajador no va a tener que pagar ese arrendamiento que en condiciones normales debería pagarlo, para él es un incremento de su patrimonio. Al no salir por caja, digamos, el no tener que pagarlo hace digamos, que sea como un ingreso para él y por lo tanto tendría que hacer parte de la base de su ingreso grabado del periodo. Em, Adicionalmente, todo pago laboral, como lo mencionamos hace un momento, todos los pagos que se hagan con ocasión de la prestación como una remuneración a la prestación del servicio, tiene que hacer parte de la base para retención de la fuente. Los pagos que hayan sido pactados como no constitutivos de salario, igualmente. Por ejemplo, vamos a pagar una bonificación o vamos a darle un auxilio, que eso lo utilizan en muchas firmas y en algunas empresas. Vamos a darle pues a determinados trabajadores o al trabajador que nos solicite un préstamo o un dinero para que estudie, que eso lo manejan como préstamos condonables, pero inicialmente se le entrega el dinero al trabajador como no constitutivo de salario, pero si al final, cuando termine sus estudios, cumple con unos requisitos, entonces no se le cobrará ese dinero. Entonces, esa parte forma parte como de ese rubro, forma parte de ese gran compendio de elementos de la retención de la fuente. Las incapacidades laborales, los accidentes de trabajo o indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad también hacen parte de esta base. Lo que tiene que ver con reembolso de gastos en que haya incurrido el trabajador para hacer su trabajo, por ejemplo, los viáticos ocasionales, no harán parte de la base para liquidar la retención de la fuente. Estos viáticos ocasionales también, digamos, tienen que ver es cuando el trabajador se traslada de manera ocasional a desarrollar, no necesariamente que sean sus funciones, pero sí, por ejemplo, em, una reunión que programó, no sé, programó la gerencia en la
oficina principal a nivel nacional. Entonces, se van a reunir en Medellín. Entonces, esta persona que es el gerente administrativo se va a reunir con la gerencia, todos los gerentes administrativos se van a reunir con la gerencia. Esos viáticos que se le pagan, como es algo ocasional, que no se le paga con, digamos, en desarrollo de sus funciones permanentes, es un viático ocasional y por lo tanto será no constitutivo de salario y se manejará como un reembolso de gastos debidamente soportado y un gasto deducible para la compañía. Ok, Liliana, bueno, acá viene un tema muy interesante y un tema que de una u otra manera nos afectó a todos con el cambio de gobierno y con la reforma tributaria. Y es, digamos que el aumento del grupo de personas que están obligadas a pagar renta y también las tarifas de acuerdo con los ingresos de cada una de las personas. Entonces, para de pronto quienes no están familiarizados con el asunto, esta VT es la unidad del valor tributario, digamos que es el cálculo que nos pide la DIAN, que es la entidad de impuestos en Colombia, para que determinemos los rangos del ingreso de cada persona y podamos determinar cuál es la tarifa del impuesto de renta que va a pagar. Digamos que esto es diferente al cálculo de la retención en la fuente, pero lo traemos acá y ahorita lo vamos a ver en valores para que ustedes empiecen a entender, oiga, si yo tengo un ingreso entre entre estos rangos, cuál va a ser mi tarifa marginal o el porcentaje sobre el cual, después de hacer todo el cálculo que les vamos a mostrar, pues sobre ese van a pagar su impuesto. Acá, digamos que es muy importante que sepan que el monto del 4.003.000 pesos, quien tenga un salario menor a ese valor, no va a estar sujeto a retención en la fuente, pero de todas maneras contablemente se va a tener que hacer el cálculo para revisar, hacer la depuración y demás. ¿Listo? Bueno, entonces Ujú. tengan este cuadro muy presente porque ya lo vamos a ver en pesos. Ahora sí, entramos al punto más interesante, Liliana, y es donde vamos a ver todos esos elementos uno a uno. Hagan de cuenta que esto es como digamos que un paso a paso, donde miro los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones, las rentas exentas, y ahí es donde vamos a llegar después de hacer todo este ejercicio que lo vamos a explicar como paso a paso, es donde llegamos a nuestra base para la retención. Entonces, adelante Liliana con nuestro paso a paso en este sentido. Ok, bueno, Vicky, muchas gracias. Bueno, efectivamente para depurar nuestra base de retención en la fuente, pues vamos a tener como base todos los ingresos y tenemos los ingresos brutos. Entonces nos referimos a salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, pero en aquellos viáticos que son permanentes. ¿Cuándo hay un viático permanente? Cuando, por ejemplo, en el caso de las personas, de los comerciales o de las personas del departamento comercial que tienen que viajar con frecuencia, eh, lo que no tenga que ver con medios de transporte será un viático para ellos. Entonces, alojamiento y manutención será un viático para ellos y por lo tanto formará parte de su base de retención en la fuente. Gastos de representación, algunos gastos de representación, no necesariamente todos van a ser parte de la base de retención de la fuente del trabajador, porque los gastos de representación normalmente se incurren cuando la persona natural va en representación de la compañía e incurre en unos gastos que no son propios, sino son de esa compañía. Entonces, digamos que ahí se presentan algunas como diferencias de interpretación con la administración de impuestos y pues para eso estamos nosotros pues como para ir em, desglosando y aclarando un poquito ese panorama. Los honorarios, los emolumentos eclesiásticos, pues ya digamos, en trabajadores que estén asociados a esta clase de trabajos, las compensaciones por servicios personales y los honorarios si la persona no vincula más de dos trabajadores. Digamos que aquí hubo un cambio reciente con la reforma laboral, lo que pasa es que, perdón, con la reforma tributaria
Sin embargo, hubo cambios en unas normas, pero otras siguieron vigentes, pero definitivamente ese trabajo, digamos, esa parte de honorarios, si la persona no vincula más de dos trabajadores, hace más referencia pues, a trabajadores independientes que pueden solicitar que su retención en la fuente se la hagan sobre ingresos laborales. Entonces, tenemos nuestra gran base, que es toda la totalidad de los ingresos que percibimos durante un mes. ¿Qué podemos quitarle o cómo podemos empezar a depurar esa base? Primero, con el aporte obligatorio a pensiones, lo que hacemos, digamos, es la parte correspondiente o la parte que nos hace nuestro empleador. em, Recordemos que en el tema de pensiones y en el tema de salud, una parte la hace el trabajador y la otra parte la hace el empleador. En este momento, cuando es en virtud de un contrato laboral, el empleador paga en el caso de pensión de salud, paga el 12.8, el 8.5% y el trabajador paga el 4%. En el caso de pensión, paga el 12% y el empleador, el trabajador paga el 4%. Entonces, solamente yo puedo disminuir mi base de retención, mi ingreso base de retención con el aporte que yo hago, o sea, con mi 4%. Eh, el aporte a fondo de solidaridad pensional. ¿Quiénes hacen aporte a fondo de solidaridad pensional? Recordemos primero rápidamente que el Fondo de Solidaridad Pensional fue creado por el Gobierno Nacional con el fin de subsidiar a aquellas personas que de alguna manera no han podido cubrir con todos los requisitos para tener acceso a una pensión. Personas de estrato 0, 1, 2 y 3 y que cumplan con determinados requisitos. Entonces, ¿quiénes tenemos o tienen que hacer este aporte al Fondo de Solidaridad Pensional? Aquellos trabajadores cuyo ingreso laboral sea superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El porcentaje mínimo es el 1%, el máximo es el 2%. Digamos que ahí va, hay como una tabla de rangos de salarios. Si su salario está entre 4 salarios mínimos, pero no supera los 8 salarios mínimos, es el 1%. Si pasa de 8, pero no supera los 10, es el 1.2. Y así sucesivamente hasta llegar a máximo 20 salarios mínimos, digamos, superior a 20 salarios mínimos será el 2%. Entonces, ese porcentaje que nos descuenten también por concepto de Fondo de Solidaridad Personal entra como ingreso no constitutivo de renta. Adicionalmente, todos los trabajadores tenemos la posibilidad de hacer aportes voluntarios a ese fondo de pensiones obligatoria. Entonces, por ejemplo, estamos afiliados con Colpensiones y queremos engrosar un poquito esa, em, el valor que al final, cuando cumplamos con todos los requisitos, va a ser como la base para liquidar nuestra pensión. ¿Qué podemos hacer? Hacer aportes adicionales. Esos aportes adicionales no podrán ser, digamos, retirados en ningún momento, sino ya quedan ahí como en ese fondo. Y yo máximo puedo hacer el 25% del valor de mi salario. Entonces, si la persona gana, no sé, 10 salarios mínimos o 10 millones de pesos, quiere hacer un aporte de 2 millones de pesos mensuales adicional al aporte obligatorio que hace digamos, por pensiones, puede hacerlo perfectamente y en esta parte lo tendrá como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Entonces ya tenemos nuestros ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, nos dan nuestros ingresos netos. ¿Cómo más podemos depurar? Podemos depurar con las deducciones. Tenemos 3 deducciones específicas de las cuales podemos hacer uso. Primero, los pagos por salud. Segundo, los intereses de vivienda, pues que tienen sus limitaciones. Y los dependientes económicos. En cuanto a los pagos por salud, recordemos que pueden ser los pagos que se hacen por concepto de medicina prepagada. Fueron incluidos hace unos años los planes complementarios porque digamos que ya con el tiempo, dado que las cuotas de la medicina prepagada eran muy altas, se empezó a crear o se empezaron a crear estas entidades de medicina prepagada, como unos puntos medios, unos planes intermedios como, pues digamos, de más fácil acceso desde el punto de vista económico y se llamaron planes complementarios. Estos también pueden ser incluidos o pueden ser tomados acá para disminuir nuestra base de retención como una deducción. Igualmente, los seguros de salud que se pagan anuales o que se pagan periódicamente también pueden ser incluidos en este caso.
En cuanto a los intereses de vivienda, está limitado a la vivienda, digamos, a la vivienda que adquiramos para nuestra residencia. Aquí sí hay como algunas condiciones específicas, si es que, Becky, de pronto tú puedes pasar los slides, que creo que más adelante tenemos como cosas específicas de cada uno. De cada uno, sí, vamos a ir Ujú, adelante, ujú. pero quiero como que hagamos, que respires profundo, porque hacía como mucha información y a todos como que tengan en cuenta que son estos cuatro elementos que ahí vamos a mirar con detalle poco a poco, pero es tomar los ingresos, ir restando este elemento, después este elemento y llegamos y ya los vamos a ver con más detalle uno a uno, entonces vamos a pasar, pero sí, es como mucha información y no es tan fácil y yo creo que cada Sí, uno tendrá su tiempo para sentarse con sus ingresos y con con estos tres elementos que tenemos para disminuir y si tienen preguntas, si tienen dudas y les vamos a enseñar a manejar cada uno y les vamos a contar cosas interesantes que hemos venido haciendo con nuestros clientes en el sentido de cada uno. Entonces vamos a empezar a pasar así como dice Liliana. Bueno, ese es el primer tema ujú, eh, que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que tú ya los venías describiendo uno a uno. Digamos que acá un tema que me parece muy importante y como donde le podemos dar un poquito de manejo a la retención son los aportes voluntarios que se realicen en el fondo de pensiones. Entonces hablemos solamente de ese tema en particular, Liliana. ok. Bueno, en cuanto a estos aportes voluntarios que se realicen a las pensiones obligatorias, digamos que máximo se puede hacer el 25% de ese ingreso laboral y está limitado a que sea anualmente máximo 2.500 VT, que están representadas aproximadamente en 106 millones de pesos. Es decir, que si yo quisiera hacer mucho más aportes, no lo podría hacer. Ese es el máximo que cada trabajador puede hacer para efectos de, digamos, de incrementar esa bolsita que más adelante será la base de su pensión. Ahora, respecto de esos aportes voluntarios que se hacen, se hace el aporte y después no se puede retirar. Entonces, Ujú. porque recordemos que más adelante vamos a ver los aportes voluntarios a fondos de pensiones o voluntarias, que sí se pueden retirar con el cumplimiento de unos requisitos y bueno, ya lo vamos a ver, pero estos no se pueden retirar. O sea, si hiciste el aporte, ya quedó ahí, ya fue un ahorro. Hace parte de de- su base pensional. Exactamente, exactamente. Entonces, de pronto, yo creo que aquí sería de pronto importante mencionar si el trabajador es muy juicioso y dice, bueno, costo-beneficio, yo voy a pasar, no sé, 2 millones de pesos mensuales adicionales a la pensión obligatoria, voy a pasar 2 millones de pesos mensuales, pero ¿eso qué tanto me está rentando a mí en este momento? Me conviene más yo buscar una forma de invertir esos 2 millones de pesos mensuales en algo que me genere una renta y que yo después tenga como ese ahorro, como una inversión, como, no sé, comprar un inmueble, comprar algo que me genere una renta permanente y que más bien después yo pueda tener como ese valor adicional que complemente mi pensión. Digamos, eso depende mucho del trabajador que seamos o de los organizados que seamos. Uno dice, bueno, voy a ahorrar juicioso, juicioso voy a hacerlo, pero de pronto este mes no se pudo, el otro mes sí se pudo, mientras que si de pronto uno dice, bueno, voy a hacerlo a través de esa opción porque quiero pensionarme con un monto más alto, entonces, pues seguramente esa va a ser la opción que se va a utilizar, pero es como para mirar costo-beneficio, qué nos sirve más y qué nos genera un poco más de rendimiento, ¿no? Porque finalmente todo debería estar orientado a eso, a la parte económica. Ujú. Y asimismo hay que ver la etapa laboral en que está cada trabajador, ¿no? Si Exactamente, hay sí. la etapa laboral. Listo, muy Sí, bien. señor. Este es el primer elemento que tenemos. Ahora, digamos que acá tenemos ya la matemática. Ujú, Entonces, este es como los mismos elementos de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y tenemos los límites de cada uno para que ustedes los tengan ahí y puedan como empezar a hacer su análisis con cada uno de sus salarios. Listo. ujú, Vamos con el tema de cómo empiezo a disminuir mi ingreso neto. ujú. Y lo primero
es todos los conceptos de las deducciones y entonces cuéntanos cada uno de estos topes, los valores y si tienes algún ejemplo específico con alguno de tus clientes que pueda ser como interesantes para nuestra audiencia. Ok, listo. Bueno, entonces en tema de deducciones tenemos los pagos de alimentación del trabajador o sus dependientes. Cuando hablamos de dependientes, recordemos que estamos hablando de el esposo, digamos, más que el esposo se habla del cónyuge, que es como la palabra genérica que encierra hombre o mujer, cónyuge, compañero o compañera permanente, digamos que ahí ya empezamos a hacer como unas inclusiones, independientemente de que desde el punto de vista legal se tenga que hacer algunas demostraciones, pero entonces hablamos de el trabajador, el cónyuge, compañero o compañera permanente, sus hijos o sus dependientes económicos. Los dependientes económicos los vamos a ver ahorita. Entonces, en esa parte de pagos de alimentación, podemos referirnos, por ejemplo, a los bonos Sodexo o los bonos, esos bonos canasta que en algunas ocasiones digamos, los empleadores contratan y le entregan a sus trabajadores como ingreso no constitutivo de renta, o más bien como una forma de disminuir su base de retención. Aquí, ¿qué es importante? Que hay una limitación mensual de 41 VTs, es decir, de 1.727.822 pesos. Ese es el máximo valor que yo puedo tomar como deducción respecto a estos pagos por concepto de alimentación. Cuando hablamos de deducción por dependientes económicos, los dependientes económicos, digamos que el monto máximo que yo puedo tomar como dependiente, pues para mi dependiente económico es el 10% del ingreso laboral. Mensualmente no puede ser superior a ese 10% a 32 VTs, es decir, a 1.348 pesos. Lo que aquí uno recomienda es, primero que todo, hablamos de dependientes económicos que pueden ser los hijos menores de 18 años que estén escolarizados, que estén en un colegio, que esté aprobado por el por el ICFES, perdón, o los superiores a 18 años, pero máximo 23 años que estén estudiando en la universidad o una carrera técnica. Em, o también hablamos de dependientes económicos, aquellas personas que son o hijos que son mayores de 23 años, pero que tienen alguna clase de discapacidad mental o alguna clase de discapacidad, pero esa discapacidad tendrá que estar soportada por una certificación emitida por medicina legal. Vamos que ya ahí empezamos a ver la parte probatoria. O sea, todo esto es importante que tengamos presente que lo fundamental es hacer uso del beneficio, pero tener las pruebas correspondientes. Si yo voy a demostrar que mi hijo, no sé, le pago un monto determinado por concepto de estudio que incluye pensión, que incluye alimentación, que incluye transporte, necesitaré una certificación del colegio que diga que mensualmente yo pago por Pepito Pérez una suma determinada y ese va a ser el soporte que yo le voy a entregar a mi empleador para que me haga uso de esta opción de disminuir mi base de retención en la fuente con esta deducción. Esa parte es muy importante y primero que todo, pues para que la empresa tenga el soporte de documental de que disminuyó la base de retención en la fuente de ese trabajador con ese beneficio y también que el trabajador tenga ese soporte cuando haga su declaración de renta. En cuanto a los intereses pagados en créditos hipotecarios o leasing habitacional, digamos que aquí lo importante es, primero, que sea con entidades aprobadas por la Superintendencia Financiera. Segundo, que corresponda a mi primera vivienda de residencia, o sea, mi primera vivienda familiar. Si yo ya compré mi apartamento, ya lo vendí, y voy a comprar otro y voy a comprar otro por inversión, ya esos intereses en principio no estarían como dentro del beneficio de yo poderlos tomar como deducción en mi declaración de renta o en mi base de retención a la fuente. Sin embargo, en la práctica lo que uno ha visto es que de pronto la administración de impuestos no ha sido como tan enfática en la verificación de si esa vivienda es mi primera vivienda o no. Entonces, importante tener cuidado y tener presente eso, que si la norma especifica que sea mi vivienda de residencia, sea por crédito hipotecario o sea por leasing habitacional.
Tenemos una limitación de 1.200 VTs anuales, que estamos hablando de 50.570.000 pesos. Estaba viendo, estamos hablando de 50.570 dividido en 12, estamos hablando de 4.214.000 pesos mensuales. Ese es el monto máximo que yo puedo tomar para disminuir mi base de retención en la fuente, y el monto máximo que yo puedo utilizar en mi declaración de renta para disminuir mi renta líquida agravable son los 50.570.400 en el caso del año agravable 2023. Y lo que les mencionaba, los pagos por concepto de medicina prepagada, de seguros de salud en beneficio del trabajador, su cónyuge, sus hijos o dependientes, que están limitados siempre a 16 VTs, es decir, a 674.272 pesos mensuales. Ujú. Bueno, acá hay varias cosas interesantes que quiero anotar acá, y son las siguientes. Una, que en estas deducciones hay unas que dependen más del empleador y hay otras que dependen más del trabajador. Entonces, por ejemplo, los pagos de alimentación, digamos que sería una política más a nivel de la empresa y sería como súper Ujú, importante ir a mi empleador y decir, oiga, ¿cómo podemos utilizar estas opciones, no solamente para mí, sino como un modelo de la empresa? Lo mismo que los pagos de medicina prepagada, esos dos serían un poco más como de la empresa. Súper importante para los trabajadores jóvenes que todavía están en su proceso de adquirir vivienda. Tenemos algunos ejecutivos jóvenes muy bien preparados que tienen unos salarios significativos que definitivamente pueden utilizar estos intereses pagados por créditos hipotecarios en su planeación tributaria, y pues sería súper importante llevarles como una conferencia, analizar sus ingresos, de pronto ujú. como tener más un conocimiento específico en estas temáticas que por supuesto les podemos ayudar en sus organizaciones y nos pueden consultar en referencia a estas capacitaciones un poco más orientadas al personal de cada una de las compañías en particular. Muy bien, entonces esos son como unos apuntes que tengo en referencia a este tema y vamos con mm, el tema de, acá ya lo tenemos más, miren que estamos uniendo como en el esquema Ujú. con el concepto, los requisitos, el límite en salario, el límite mensual, que era el que les comentaba en el caso de los intereses de vivienda, Liliana, y acá están como en el límite anual, entonces ustedes ya pueden como empezar a construir esa tabla y ya la vamos a tener al final completa con este ejercicio matemático. Bueno, venimos con los temas de las deducciones. Y estamos, no sé si quieres como hacer un énfasis final en este tema de los dependientes, que puede ser un tema interesante de hacer algún énfasis o con un ejemplo, Pues Liliana. creo que aquí hace falta algo más, si le das clic nuevamente. Dale. Este Sí. hace referencia a los pagos por alimentación, que es como el detalle de lo que hemos venido diciendo, que deben ser efectuados por los empleadores a favor de terceras personas. Entonces, el convenio lo hace el empleador con la empresa. Por ejemplo, lo hace Global Gap, lo hace con Sodexo. Y los beneficiarios van a ser los trabajadores. Entonces, pero digamos que hay un beneficio mutuo, porque para la empresa va a ser un gasto deducible y para el trabajador va a tener la opción de disminuir su base de retención a la fuente con estos pagos que le entreguen, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Como les decía, es alimentación del trabajador o su familia, restaurantes propios o de terceros. em, lo que uno ha visto es que esta opción de utilizar estos tiquetes o estos vales se ha ampliado bastante, y ya las empresas, o más bien yo puedo pagar mi mercado con tiquetes, por ejemplo, y dentro del mercado puedo incluir prendas de vestir. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que ya se han ido como acomodando y viendo un poco también el beneficio del trabajador. Lo que le mencionaba, ¿quién es la familia del trabajador? La familia es el cónyuge, compañero o compañera permanente. Aquí digamos que la norma no puede discriminar si está casado, si no es casado, si es un norma marital. De hecho, la norma tributaria no está en la capacidad legal
de exigir este tipo de pruebas, pero sí tendrá que demostrar pues que es su compañera permanente, de alguna manera. Los hijos, pues los hijos, la prueba reina de los hijos es el registro civil y los padres del trabajador. Ese es como el grupo familiar que siempre va a ir protegido por la norma tributaria. En cuanto a los dependientes económicos, los que le mencionaba, los hijos que tengan hasta 18 años de edad, que sean dependientes económicamente del contribuyente, pues porque les pagamos el colegio, les pagamos digamos, los mantenemos a nuestros hijos, entonces ellos son dependientes económicos desde el punto de vista tributario. Los hijos entre 18 y 23 años, que ya lo habíamos mencionado, los mayores de 23 años en situación de dependencia por factores físicos o psicológicos, pero todo debe estar soportado. En el live pasado veíamos que todos estos certificados deben entregarse máximo el 15 de abril de cada año, para efectos de que el empleador también tenga como la opción de organizar y de, digamos, de alimentar su planilla o la nómina electrónica y poder incluir lo que el empleado quiere que le disminuya, pues que se tenga en cuenta para disminuir su retención en la fuente. Liliana, yo ahí tengo un comentario y algo nuevo cuando las dos conversábamos sobre este tema. Uno de mis dependientes es mi mamá. Entonces yo decía, este tema de dependientes con ingresos menores de 270 VTs, digamos que a mí me aplica, pero pues ahí hay un tema importante que quisiera que tú resaltaras, que es, ujú, dale. Pues mira, cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de los padres, uno puede ver en ocasiones que el padre o los papás o la mamá, en el caso tuyo, tienen un patrimonio, pero ese patrimonio de pronto no le está generando una renta o una renta suficiente de manera que les sirva como para su manutención. Entonces, ¿qué pasa acá? La ley de alguna manera como que protege a esta clase de personas o a esta persona que más que a la persona también como que da la opción para que el contribuyente pueda disminuir esos gastos que incurre en la manutención de esa persona, ya sea de la mamá, de un hermano, pues, pero todo igual tiene que estar soportado. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué clase de soporte debemos entregar? Una certificación emitida por un contador público en donde diga que la persona tiene unos ingresos menores que no superan las 260 VTs anuales, es decir, 8.620.000 pesos. Entonces, eso es súper importante que lo tengamos y que lo tengamos soportado porque muchas veces de pronto la administración de impuestos no ve tanto eso, pero cuando hace sus procesos de fiscalización, cuando se solicitan saldos a favor o cuando hace revisión de pérdidas fiscales, con la finalidad de, digamos, de desvirtuar un poco este tratamiento tributario, entra a revisar toda la parte probatoria. Eso es lo que yo siempre les he dicho. Siempre es importante que tengamos toda la parte probatoria en orden y que lo tengamos todos los años. No importa que sea el mismo contador, sea el mismo valor, no. Se va actualizando porque la AVT va incrementándose anualmente. Este año la tenemos en 42.142. El año entrante muy posiblemente será un monto diferente. Entonces, esa certificación deberá estar siempre actualizada. Y se tendrá que, digamos que como emitida por contador público y ahí también es importante pues que el contador sea muy razonable en su certificación y que diga la verdad, porque esa certificación la hace con base, digamos, bajo la gravedad del juramento. Entonces esa parte es bien importante de tenerla presente. No sé si a eso Súper. te Bueno, referís. ahí sí, perfecto. Muy bien, muy importante esa claridad. Listo. Bueno, acá ya vimos el tema de los dependientes económicos, lo comentamos ampliamente. Acá está el artículo 336 que hace referencia a ese tema. Y digamos que acá tenemos un aspecto nuevo en el cual queremos hacer énfasis que nos trajo la reforma tributaria y pues veamos cómo nos puede ayudar eso, Liliana. Bueno, la reforma tributaria de la ley 2277 creó esta nueva deducción
para efectos, pues para tener en cuenta como dependientes económicos. Entonces, lo que nos dice la norma es que en adición a la deducción por dependientes económicos de la que hablábamos hace un momento, esta fue creada con estas condiciones. Primero, no está sometida al límite porcentual de 40%, digamos, a ese límite absoluto que establece la norma en cuanto a deducciones. Recordemos que tenemos una limitación máxima que yo debo sumar mis deducciones más mis rentas exentas y ese valor no puede ser superior al 40% de mi ingreso neto. Ese es como el límite que yo puedo tomar y que no puede superar tampoco las 1.340 VTs. Esta deducción es diferente. Esa está por fuera de ese límite. Entonces, yo puedo tener un dependiente económico del que hablamos hace un momento y tener de manera adicional esta dependencia económica. Eh, el contribuyente no puede aplicar las dos deducciones respecto a los mismos dependientes. Entonces, por ejemplo, yo tengo una hija en la universidad y tengo dos pequeños en el colegio. Entonces, viendo costo-beneficio, ¿qué me beneficia más? Si en la certificación de mi hija en la universidad como dependiente económico, digamos, bajo la norma anterior y que sí hace parte de ese 40%, y el de mis dos pequeños los voy a tener en cuenta en esta deducción, porque fíjese que se está excluyendo, ya no voy a tomar sobre la misma hija, sino sobre los dos pequeños adicionales. Acá tenemos un límite de 72 VTs que es anual. Hablamos de 3.034.000 pesos anuales. Realmente, si uno ve el monto no es muy significativo. Vamos a ver cuánto significan estos 3.034.000 dividido en 12, tenemos que serían 252.833 pesos mensuales. Entonces, ese es el monto máximo que yo puedo tomar como dependientes económicos adicionales, pero ojo aquí, porque esta dependencia económica es únicamente para ser utilizada en mi renta. No la puedo utilizar para disminuir mi base de retención en la fuente. Cosa contraria, la dependencia económica que veíamos hace un momento, que está incluida la mamá de Becky, que está incluida nuestros hijos universitarios, que están incluidos de pronto menores o mayores hijos mayores de edad que tienen alguna discapacidad física o psicológica. Esa dependencia económica sí me disminuye mi base de retención y está dentro del límite del 40%. Esta dependencia económica únicamente yo la puedo utilizar en mi declaración de renta. Entonces, sí es adicional, pero únicamente para final del año en mi declaración de renta. Entonces, para que lo tengamos súper claro, porque hay algunas redacciones de la norma que no son tan claras. Y pues es como la hermenéutica jurídica que utilizan nuestros legisladores para confundir. Entonces, esa es importante. Si ustedes tienen alguna situación similar en esto, es mejor consúltenos, revisamos su tema específico para que tengan una asesoría muy, muy acertada y no tengan inconvenientes más adelante con la administración de impuestos. De acuerdo. Bueno, mm, aquí nuevamente estamos viendo todo el tema de las deducciones por intereses. Ujú, Digamos que este tema ya lo vimos, es el límite anual de las 1.200 VT, que recordemos que ujú, cambia el valor cada año, que ya lo mencionaste, ujú. el valor de los 4.214.000 mensuales y que pues se trata de que sea la vivienda nueva de habitación. Ujú. Fue Ok. como en lo que hicimos énfasis en cuanto a eso, pero acá ya lo vemos con más detalles. Bueno, entramos en el mundo de las rentas exentas, ¿sí? Sí. Que es otro, otro apartado que empieza a ser parte de nuestra atención en la fuente. Entonces, todos empiecen a pensar todo lo que tiene que analizar nuestro departamento de nómina en el cálculo de la retención en la fuente y todos esos soportes que tienen que tener, porque vean que es un proceso bien extenso de cada persona y entonces entremos de fondo en este tema, Liliana. Ok, bueno, entonces aquí ya vimos las deducciones. Una vez tomamos las deducciones, vamos a
mirar las rentas exentas. ¿Cuáles son las rentas exentas? Aquí tomamos como las rentas exentas, digamos, las más usadas en la parte, digamos, de nosotros, en el día a día. Primero es el auxilio de cesantías y los intereses de cesantías, que como sabemos, hay una limitación de máximo 350 VTs, pero en términos generales, la cesantía es un salario que se le paga anualmente al trabajador y recordemos que es el que se le debe consignar a más tardar el 15 de febrero de cada año en el fondo de cesantías que el trabajador escoja. Lo que se le entrega al trabajador directamente con su nómina son los intereses sobre cesantías, que es el 12% por fracción de año sobre el valor de la cesantía. Entonces, esa es la primera renta exenta que siempre se va a tener en cuenta. Y esta renta exenta es únicamente para trabajadores con salario ordinario. Recordemos que los trabajadores con salario integral, dentro de ese 30% que es el componente prestacional, están incluidas las cesantías. Entonces, digamos que esto es solamente para trabajadores con salario ordinario. Los aportes a fondos voluntarios de pensiones, pues que hice alguna referencia atrás, esos aportes son los que podemos hacer al fondo de pensiones voluntario, disminuir nuestra base de retención en la fuente, pero para efectos de que cuando yo lo retire, no me practique la retención en la fuente contingente, yo debo tener los mínimo 10 años en el fondo de pensiones voluntarias. Entonces, y digamos que aquí ya tienen una limitación que máximo puede ser el 30% del ingreso laboral, limitado a 3.800 VTs anuales. Eh, y aquí debo sumar yo, si estoy haciendo aportes voluntarios a pensión y tengo también una cuenta AFC, ese límite del 30% del ingreso laboral es para los dos. Entonces yo debo sumar estos dos componentes para llegar a ese 30%. ¿Qué es la cuenta AFC? La cuenta AFC fue una cuenta que fue creada para aquellas personas que tienen sus créditos hipotecarios o sus contratos de leasing y a través de las cuales realizan los pagos. Entonces, ¿qué hace uno? Le dice al empleador, mire, yo quiero que mensualmente, pues tengo mi crédito hipotecario que me vale 2 millones de pesos, entonces, por favor, mensualmente trasládeme a mi cuenta AFC 2 millones de pesos y ya, automáticamente, pues por débito automático ya se paga su crédito y digamos que uno se desentiende de esa diligencia o de esa tarea mensual que se tiene. Entonces, volvemos, estos aportes al fondo de pensiones voluntarias tienen esa particularidad, ¿no? De si yo lo retiro antes de los 10 años, me practican la retención a la fuente que no me practicaron en el momento en que yo hice el aporte y que me disminuyó mi retención en la fuente. Lo que recibe el trabajador por concepto de gastos de entierro, esto es una norma que establece, digamos que todos los trabajadores deben, especialmente los trabajadores que ya están pensionados, tienen unos auxilios, digamos, dentro del, como ese rubro de pensión, hay un rubro o hay un monto determinado que son aproximadamente 10 millones de pesos, 10 salarios mínimos, si no estoy mal, por concepto de gastos de entierro del trabajador. Y esos gastos de entierro se le entregarán o se le pagarán a la persona que haya incurrido o que haya realizado o pues que haya pagado los gastos del entierro del trabajador. En ese caso será una renta exenta para esa persona y pues por lo tanto no formará parte de su retención de la fuente o digamos, no estará sujeta a retención de la fuente cuando se haga el pago. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o de enfermedad, como lo establece el número primero del artículo 206 del Estatuto Tributario, y las indemnizaciones relacionadas con maternidad. Finalmente, tenemos la renta exenta laboral, que en este momento está en el 25% del ingreso laboral del trabajador. Entonces, ¿cómo se llega o cómo calculamos ese 25%? Tenemos nuestros ingresos brutos, le quitamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para llegar a nuestros ingresos netos, disminuimos o restamos las deducciones y restamos las otras rentas exentas que tenemos para llegar al monto sobre el cual se aplicará este 25%. Recordemos que hay un límite máximo anual de 33.292.000 pesos. Ese es el anual, el que yo debo tener en cuenta en mi declaración de renta, pero para efectos mensuales, esos 33
1.292.000 pesos, yo los debo, digamos que no puedo superar mi renta exenta laboral de 2.774.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos unas deducciones, tenemos unas rentas exentas, hacemos la sumatoria de lo uno y de lo otro, y la sumatoria de esos dos rubros, de todas esas retenciones en la fuente, de esas rentas exentas y de esas deducciones, no pueden superar el 40% de mi ingreso laboral. Entonces, ¿cuál es mi ingreso laboral o cuál es el ingreso base para establecer ese 40%? Es mi ingreso total menos mis ingresos no constitutivos de renta, que recordemos que se disminuyen con los aportes a pensión, los aportes a seguridad, a salud y los aportes al fondo de pensiones, a fondo de pensión obligatorio. El aporte voluntario al fondo de pensión obligatorio, la es perfecto. Entonces, eh, acá decimos deducciones y rentas exentas limitadas al 40% del ingreso neto. Eso es, eso es, ya. El ingreso neto es, estos ingresos son los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, le aplico el 40% y toda esta sumatoria de deducciones y rentas exentas no puede ser superior al 40%. Fíjense que la renta exenta laboral por naturaleza es del 25%, ¿no? Entonces, ahí uno va viendo realmente para hacer como esa matemática financiera que me conviene más. Por ejemplo, si tenemos unos esposos que tienen su crédito hipotecario o su leasing habitacional, entonces uno de ellos puede decir, bueno, yo tomo, y pues que el crédito esté a nombre de los dos y el inmueble que se haya comprado también esté a nombre de los dos. Yo tomaré los intereses, la deducción por intereses, y pues la señora que tome los dependientes económicos, por ejemplo, pues para efectos de que sea benéfico para los dos y puedan usarlos, digamos, conjuntamente y realmente sirva de algo la utilización. Porque si yo tengo, digamos, de todos los rubros puedo hacer uso, realmente, como tengo una limitación importante que es el 40%, voy a perder parte de los beneficios. Entonces es como mirar cómo lo voy a poder utilizar, y lo que no pueda utilizar, que lo utilice mi esposo, mi pareja o mi cónyuge. Una vez hacemos esta depuración, ya llegamos a la base de retención y la fuente, y pues ya se aplicará dependiendo del procedimiento uno, del procedimiento 2, la retención de la fuente correspondiente. Bien. Súper. Bueno, llegamos a ese tema tan importante que es la planeación en familia. La planeación de los ingresos en familia para lo que tú dices, poder tomar los mayores beneficios de la retención en la fuente. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Ujú. Ok, Que yo creo que súper. estamos un poco así como apretados en el tiempo, entonces vamos a iniciar con cada una de las preguntas, las vamos a ir mirando acá, las vamos leyendo y bueno, Listo. nos traen temas supremamente importantes. La primera pregunta es que la hace Juan Camilo Castañeda es, ¿los recargos nocturnos o dominicales son base variable? Los recargos nocturnos son, sí, son un valor variable, porque tú nunca vas a tener el mismo, digamos, primero es constitutivo de salario, y Ujú. segundo es algo, pues, que no se establece dentro del contrato como un ingreso variable, ¿no? Sino que sencillamente va a ser variable porque no siempre vas a tener el mismo ingreso o las mismas horas extras o el mismo recargo nocturno. En ese sentido es variable, pero no se tiene establecido como un ingreso variable, pues porque no se crea legalmente como tal. ¿Me expliqué? Sí, súper claro, Liliana. Bueno, en la siguiente pregunta yo quiero intervenir un poco. La pregunta es de Wilson y él nos pregunta, ¿los vehículos entregados a los trabajadores para sus funciones, beneficio, constituyen salario y son base de retención en la fuente? Digamos que acá hay muchos aspectos importantes a considerar, ¿sí? El primero es cómo adquirió la empresa el vehículo, el modelo, cómo lo adquirió, si es un vehículo propio de la empresa o es un vehículo que fue adquirido por renta. Eso es lo primero.
que hay que tener en cuenta. Lo segundo hay que tener en cuenta es cómo la empresa en la asignación de este vehículo a la persona, digamos que estableció una política de uso del vehículo. Esa política de uso del vehículo debe establecer, digamos que el tiempo y las actividades en que la persona está utilizando ese vehículo para sus labores dentro de la empresa. Entonces, digamos que si esas labores son de venta, si esas labores son de, no sé, de acompañamiento a los clientes, de desplazamiento de la persona encargada de la gerencia de la empresa para sus diferentes labores, etcétera. Eso es muy importante. Y hay una tendencia ahora que tiene que ver con, y que se usa más con el leasing de vehículos, que tiene que ver con medir, digamos que las millas o los kilómetros que la persona puede utilizar mensualmente en el vehículo para determinar que este gasto es más un gasto operativo de la empresa y es más una herramienta de trabajo para la persona que un beneficio para la persona. Entonces, digamos que todo esto tiene que ser establecido en la política de uso de los vehículos por parte de la empresa para poder determinar si es un beneficio o es una herramienta de trabajo de la persona. No sé si tú quieres ahí agregar, Liliana. Bueno, yo he visto en algunas empresas, digamos en la práctica, he visto que no necesariamente la empresa entrega el vehículo o le entrega el vehículo al trabajador. Muchas veces los trabajadores dicen, mire, yo tengo mi carro, yo lo pongo a disposición de la empresa, pero pues ¿cómo vamos a manejar esa parte? Puede ser manejado como un arrendamiento de vehículo, caso en el cual se maneja como un contrato independiente con la redención de la fuente por arrendamiento de vehículo normal, o que la empresa le pague, digamos, todos los gastos de rodamiento, de gasolina, de parqueaderos, y pues que estén debidamente soportados. Esa puede ser otra opción que pueden utilizar las empresas para estos gastos que tienen que ver con los vehículos cuando las personas los ponen a su disposición, que no necesariamente tiene que ser la persona, el comercial, puede ser, no sé, el gerente que tiene que ir a visitar a algún cliente de manera ocasional y dice, no, tranquilo, yo llevo mi carro, pues los parqueaderos, ustedes saben que a veces los parqueaderos son astronómicamente costosos, entonces, listo, tráigame el tiquete, yo le hago el reembolso de ese gasto en que incurrió y ya, pero en algunas ocasiones yo he visto que para efectos mucho más prácticos, se arrienda el vehículo y ya, digamos que dentro del contrato de arrendamiento se establecen como unas condiciones de cómo va a ser utilizado el vehículo, única y exclusivamente pues para los temas de la empresa. De acuerdo. Mira que fue súper importante que las dos contestáramos estas preguntas porque estamos haciendo como dos enfoques diferentes. Uno Ujú, cuando el vehículo es de la empresa y otro cuando el vehículo es del trabajador. Pero exacto. digamos que este es un tema y dependiendo del volumen de vehículos que tenga la empresa, porque yo conozco empresas que tienen como hasta 30 50 vehículos, que son empresas muy grandes y digamos que todos sus ejecutivos, el área de ventas y demás tiene vehículos, es un tema que hay que mirar en el detalle muy específicamente. O sea, digamos que no es un tema tan fácil de ver, ¿vale? Ujú, Que por ok. supuesto en este tema los podemos asesorar. La siguiente pregunta es, si se entrega dotación o estuario para gerentes con ingresos superiores a 2 salarios mínimos, ¿deben ser incluidos como ingresos grabados? Pues mira, yo considero que no, digamos que la norma, digamos que obliga a la empresa a que le entregue una dotación a aquellos empleados que ganen mínimo 2 salarios mínimos, una dotación periódica que es 4 veces al año. Digamos que esa es como la obligación que tiene la empresa con los trabajadores. Pero si, por ejemplo, dice, no, yo voy a entregar unas camisas que están contramarcadas con el logo de la empresa a todos mis ejecutivos, es parte de la dotación, parte que digamos que esa dotación la tendrá como un gasto deducible de la empresa y desde ningún punto de vista
va a poderse tomar o debe tomarse como un ingreso grabado para el trabajador. De acuerdo. Y sobre todo por lo que tú mencionas, que es, digamos que esa dotación se ha hecho de acuerdo a los logos, a las necesidades de la empresa y demás, o de pronto para desarrollar una labor específica. Yo creo que ahí estaría como la clave en el tema de esa dotación. Bueno, nuestra siguiente pregunta. ¿Hasta cuántos dependientes puedo tomar como deducibles y hasta qué límite? Bueno, en los dependientes económicos, recordemos que tenemos dos opciones. En la primera dependencia económica, que es los dependientes económicos que me disminuye mi base de retención en la fuente, mi límite es el 10% de mi ingreso laboral. Yo puedo tener dos dependientes económicos, pero máximo por ese límite. Entonces, no sé, si mi límite son 2 millones de pesos, entonces o tomo el 100% en uno solo dependiente económico o lo tomo en los dos. Ahí no tenemos ninguna limitación. En la segunda dependencia, limitación de dependencia, o más bien la segunda dependencia económica, que es para disminuir mi retención, mi renta, eh, la norma, si no estoy mala, no me habla de tres dependientes económicos, tres o cuatro dependientes económicos adicionales, con esa limitación que vimos que eran 3 millones 34 mil pesos aproximadamente. Entonces, esas son como las dos limitaciones en las dos clases de dependencia económica. Súper. Y tenemos una pregunta final. Les recomiendo a todos que pongan sus preguntas. Si algo se nos queda sin contestar por tiempo para iniciar nuestra conferencia en inglés, se las vamos a contestar vía correo electrónico con el envío del material que les vamos a hacer y también que va con un Excel, con un ejercicio. Entonces, para que estén súper pendientes de nosotros. Bueno, entonces dice la empresa cómo debe soportar los intereses de vivienda tomados como deducción. Deberíamos tener los certificados o extractos mensuales. A ver, yo pienso en ese sentido que primero se debe tener la certificación de crédito y el monto de crédito y el objeto del crédito. Digamos que eso es el primer elemento y también está como el plazo en que el crédito está siendo pagado. Recuerden que un tip muy importante que nos dio Liliana es el tema de la cuenta AFC, porque muchas personas no saben y es un detalle súper, es un detalle, pero es muy importante porque muchas personas no saben que, oiga, yo puedo recibir mi dinero en la AFC, digamos que ahorrar en retención en la fuente y desde esa misma cuenta hacer el pago de este crédito. Entonces, eso es, por favor, no lo pierdan de vista. Digamos que ya mensualmente, yo no, digamos que me parece un poco arduo para el departamento pedir los certificados mensuales de pago y demás, pero digamos que cada año yo pediría como un estado de cuenta de cómo les fue con el crédito y demás. Cada vez que ustedes hacen digamos, la verificación de los documentos que creo que es en el mes de abril. Entonces, digamos que estos serían los procesos que deben llevar a cabo, porque también, digamos que la operatividad que se genera por estas verificaciones, yo trataría de manejarla anual o semestral, porque también depende del número de empleados que tiene la compañía, pues puede ser complejo para que ustedes lleven a cabo este tipo de verificaciones, ¿vale? Bueno, entonces, adelante, Liliana. Gracias. Bueno, yo ahí hago una intervención en el siguiente sentido. Esa Va. certificación en principio debería ser anual. Entonces, tenemos la facilidad de que cuando vamos a hacer nuestra declaración de renta, podemos acceder a digamos, al certificado tributario que me emite la entidad financiera. Entonces, yo voy a mi leasing y pido mi certificación tributaria por el año inmediatamente anterior, por el año grabable 2022, por ejemplo. Y ahí me aparece el monto máximo que yo puedo tomar como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y yo puedo también solicitar con base en ese documento al banco una certificación actual para podérsela entregar a mi empleador. El interés siempre va a ser, digamos que no va a ser, dependiendo la clase de préstamo, no va a ser algo permanente. Pero yo sí le puedo decir a mi empleador, decirle, mire,
yo tengo un crédito hipotecario y esa será como la prueba documental para la empresa, un correo electrónico mediante el cual se solicita, señor fulanito de tal, señor recursos humanos, por favor, a partir del mes de abril solicito que me descuenten de mi base de retención de la fuente la suma de tanto por concepto de intereses de mi licencia habitacional que están soportados en la siguiente certificación. Entonces ahí ya tiene, la empresa tiene el monto exacto que se va a disminuir de retención de la fuente, la base de retención de la fuente que va a estar siempre dentro del límite y adicionalmente va a tener la prueba documental, que es la certificación que emite el banco y la solicitud que hace el empleado de, para esa disminución de la base de retención de la fuente. Súper. Entonces, no sé, Andrea, si tienes alguna observación adicional, vamos a dejar acá en aras de arrancar la conferencia en inglés porque ya tomamos como media hora del tiempo, pero de verdad, Lilia y Liliana, muchísimas gracias. Estamos muy Pero sí pendientes. hay dos Dime, preguntas más que se hicieron hace unos minutos. dale, ujú, Listo. Entonces, dale tú. Nilsson pregunta, ¿existe la alternativa actual de flexibilizar el salario para reducir la base de retención y aportes para fiscales? Sí, la respuesta es sí, hay forma de flexibilizar ese salario. Pero digamos que una forma como yo he visto que las empresas pueden flexibilizar el salario es decirle, mire, yo le voy a pagar, supongamos, le voy a pagar 10 millones de pesos, ese es su ingreso laboral mediante el cual pues tenemos el contrato, pero de esos 10 millones, 2 millones 500 se los pago vía tiquetes Sodexo y eso es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Esa es una forma de flexibilizar el salario y también se está disminuyendo la base de retención de la fuente, porque la base de retención de la fuente va a ser siempre los 7 millones 500 restantes. Sin embargo, lo que normalmente hacen también es que esa parte que se flexibiliza lo toman las empresas como ingreso no constitutivo de salario. Entonces, recordemos que flexibilizar también implica de pronto que se afecten los ingresos o la base para liquidar mis prestaciones sociales, ya sea una eventual indemnización o mis vacaciones o las primas o las cesantías. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pero sí podríamos estudiar una opción o diferentes opciones para flexibilizar el salario y que se reduzca un poco el tema de la retención de la fuente. Pero yo creo que ahí es mirar como el caso específico de cada uno, porque cada parte es mundo diferente. Listo. Y la última pregunta es, ¿la empresa cómo debe soportar los intereses de vivienda tomados como deducción? ¿Deberíamos tener los certificados o extractos mensuales? Ujú. Sí, la respuesta es sí. Esa es la prueba documental, es como la prueba reina, que es la certificación que se emite anualmente pues, para que la empresa tenga como ese blindaje, que no vaya a tener ningún cuestionamiento en cuanto a la retención de la fuente y el trabajador también tenga digamos, el soporte en su declaración de renta de que disminuyó su base de retención con esa certificación que emite el banco. Los extractos mensuales, em, pues normalmente son como las certificaciones para efectos tributarios que emiten los bancos, ¿no? Es más eso, Muchas gracias, Clara Liliana. con todo Entonces, gusto. now we wanna switch to English.